Hola a todos. Hoy vamos a meternos de lleno en un camino espiritual la mar de particular, el del eje izquierdo. Es un viaje que nos va a enseñar a estructurar nuestra energía vital, lo que llamamos el aliento, pero con un matiz que lo cambia todo. Aquí el yo no se disuelve por el camino. Y claro, esta es la gran pregunta que va a estar sobre la mesa todo el rato. ¿Es posible, de verdad, llegar a un estado de plenitud, un poder que sirve, que cuida, sin tener que borrar por completo la identidad de uno mismo? Pues vamos a ver qué pistas nos da este itinerario tan especial. Mirad, esta es la hoja de ruta. Empezaremos con un poder totalmente cerrado en sí mismo. Veremos cómo decide abrirse de forma controlada, cómo luego todo se pone patas arriba con una inversión interior y cómo renace de cara a los demás para al final descubrir la verdadera esencia de todo esto. Un poder que sencillamente aprende a amar. Venga, pues al lío. Primera parada, el emperador. Y esto es clave, se asocia a la letra hebrea Dalet, que significa una cosa por encima de todas, estructura. Pero como vamos a ver, es una estructura con truco. Esta frase es que lo dice todo. Nos deja claro que este camino no arranca desde la inocencia o desde una apertura total, que va, todo lo contrario, arranca desde un cierre, desde algo que ha sido sellado, a cal y canto y a propósito. A ver, que quede claro. No hablamos de que no se sepa más, no es ignorancia. Es un bloqueo activo, una decisión. Aquí ya hay una unidad, una estructura hecha y derecha, pero que está completamente aislada. No deja que la vida fluya. Es como si en vez de vibración, de sonido, solo hubiera ruido. Y aquí tenemos la primera gran revelación del día. El poder, en su forma más pura, más primaria, por así decirlo, nace justo de esto, de la necesidad de controlar, de levantar un muro para defenderse. Es una estructura que se protege a sí misma sellando el aliento. Vamos, el mismísimo arquetipo del emperador en su estado inicial. Muy bien. Si partimos de un búnker, de un cierre total, la pregunta es obvia, ¿no? ¿Cómo se sale de ahí? Pues aquí es donde entra en escena la justicia, con la letra Chet, y el guión cambia por completo. Ahora hablamos de abrirse, sí, pero con mucho control y con mucho tiento. Fijaos qué potente la frase. Es una orden, es acción pura. La misma fuerza que levantó el muro es la que ahora, por voluntad propia, empieza a desmontarlo. Y quitar esa primera piedra, creedme, es un acto de voluntad tremendo. Y lo más interesante de todo es el matiz. Esto no es una rendición, no es un «venga, me dejo llevar», para nada. Es una decisión meditada. El poder empieza a usar ese aliento que tenía guardado como si fuera una herramienta para poner orden, para equilibrar las cosas. Es la voluntad la que dirige la orquesta de la apertura. O sea, que el quid de la cuestión es este. El poder evoluciona, da un salto. Ya no es solo saber cerrarse y defenderse, ahora es la habilidad de abrirse pero de forma estratégica, de dejar que las cosas fluyan, sí, pero sin soltar las riendas, sin perder el control del proceso. Y esto nos lleva a la tercera fase, y aquí es donde la lógica que traíamos se da la vuelta por completo. Entramos en los dominios de el colgado y la letra Lamed. Es el giro de guión más inesperado de todo el viaje, un movimiento hacia las profundidades de uno mismo. Es que parad a escuchar las palabras. Venimos de hablar de control, de estructura, de voluntad, y de repente, ¡boom!, imágenes de ternura, de nutrición, de recibir, la teta, la nana, el regazo. Todo nos habla de una necesidad básica que, hasta este momento, se había ignorado por completo. Este es el punto de quiebre total. El poder que hasta ahora solo se entendía como algo que se emite, que va de dentro hacia afuera, de repente descubre que tiene hambre, que tiene una necesidad. Se da cuenta de que para poder sostener a otros, primero necesita que le sostengan. El poder se ablanda por dentro, se permite ser vulnerable. Pero ojo, y esto es crucial, no se disuelve, sigue estando ahí. Y esta es la tensión que lo define todo en la etapa de El Colgado. Es darse cuenta de esa dualidad, la capacidad de dar y la necesidad de recibir. Y encontrar el equilibrio entre esas dos fuerzas, esa es la gran lección de esta fase. Venga, que llegamos a la culminación del viaje, la última etapa, que viene de la mano del juicio y la letra res. Aquí, todo ese poder que se ha ido transformando por dentro, por fin sale a la luz y se expresa en el mundo con toda su fuerza. El mensaje ahora es de ida y vuelta, de reciprocidad. El aliento ya no está encerrado, ahora circula, va hacia los demás. Y los que han cuidado, los que han estado ahí sosteniendo, ahora les toca recibir, recoger los frutos. El círculo, por fin, se ha completado. Lo más fascinante de este final es lo terrenal que es. No es una iluminación abstracta en lo alto de una montaña, no. La transformación se ve en el día a día, en las relaciones con los demás, en cuidar, en regar, en sostener, en ayudar. La mente y el corazón por fin van de la mano.
Y el resultado es un renacer social, una forma completamente nueva de estar en el mundo. Pero cuidado, y este punto es importantísimo. Este renacer social es una auténtica maestría para manejarse en el mundo, sí, pero no es la disolución del ego. No es el destino final del camino espiritual con mayúsculas. Sigue habiendo un alguien ahí, un director de orquesta que gestiona ese viento, aunque ahora lo haga con una sabiduría y un amor que antes no tenía. Entonces, si juntamos todas las piezas, ¿qué es lo que hace tan único a este camino? Para entenderlo del todo, lo mejor es que lo pongamos en perspectiva y lo comparemos con los otros ejes del sistema. Mirad, esta tabla lo resume de maravilla. Mientras que en otros ejes la cosa va de convertirte en el flujo, de expresarlo o de comprenderlo, la función clave del eje izquierdo, de nuestro protagonista de hoy, es organizarlo. Es el eje de la estructura, de la gestión consciente de la energía en el mundo. Y con todo esto ya podemos dar una definición final, una bien redonda. El eje izquierdo es el camino de quien aprende a estructurar el aliento vital, de quien se abre poco a poco desde un cierre total y acaba convirtiéndose en una fuerza de equilibrio y de cuidado en el mundo. Una realización espectacular, desde luego, pero que mantiene intacto ese centro individual. Y si tuviéramos que quedarnos con una sola idea, con una frase que lo encapsule todo, tendría que ser esta. El eje izquierdo es ni más ni menos que la vía del poder que, a través de todo este viaje, aprende a amar, aprende a cuidar, pero sin dejar de ser poder, sin disolverse. Es tremendo. Y claro, todo esto nos deja con una última pregunta en el aire, una que ya nos lleva a otro nivel. Si este camino es solo una de las formas de relacionarse con el aliento, ¿qué pasaría si pudiéramos integrar todos los ejes a la vez? ¿Qué clase de ser humano saldría de esa respiración completa total? Ahí queda eso, para darle una vuelta.